Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Realmente voy a hablar más de Singapur que de Tenerife, pero cada vez que hablo de una isla siempre la comparo con la mía, que es Tenerife, ¿no? Y me pregunto qué, qué sería de Tenerife si en algunas cosas copiáramos a otras islas o si no las copiáramos, ¿no? Y la verdad es que Singapur, desde la primera vez que lo visité, hace ya más de 10 años, me pareció un modelo a seguir. Esa es mi hipótesis de entrada. Creo que es un modelo a seguir por una isla como la nuestra. Voy a intentar explicar por qué, pero les digo de entrada que también tengo muchísimas dudas y muchísimas preguntas sobre unas cosas que todavía no he descubierto de Singapur y que no sé si en Canarias funcionarían igual o parecido o cómo las adaptaríamos aquí, ¿no? Vamos a comenzar por comparar algo incomparable, que son los dos skylines. Pero creo que hay independientemente de si nos gusta más el de abajo o el de arriba, lo que sí para mí está claro es que ahí lo que veo es que el de Singapur es más contemporáneo que el de Canarias. Eso no quiere decir que sea malo, ni bueno, ni regular. Simplemente el de Canarias da una imagen como de los años 70, podríamos decir. Bueno, incluso con edificios de los años 10 y 20, como puede ser el Cabildo. No significa nada, significa simplemente que somos diferentes. Vamos a ver más datos que comparan Singapur con Tenerife. Singapur tiene 707 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande que La Gomera y un poquito más pequeño que Lanzarote. O sea, una islita. Y sin embargo tiene 5 millones de habitantes. Y una densidad de población de 6.646 habitantes por kilómetro cuadrado, que puede parecer muchísimo si lo comparamos con Tenerife, que solo tenemos 446 habitantes por kilómetro cuadrado, pero que no es tanto si lo comparamos, por ejemplo, con Barcelona, que tiene 15.969 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Barcelona no es una ciudad que dé la sensación de densidad total. Creo que la gente que visita Barcelona se siente cómoda, encuentra espacios públicos, sabe que hay zonas verdes protegidas. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando uno visita Singapur. ¿Por qué escoger Singapur como ejemplo? Pues tengo varios motivos. Los principales son, primero, porque es una isla y no se me ocurre nada mejor que comparar isla con isla. Segundo, porque según el World Economic Forum es el segundo país más competitivo del mundo después de Suiza, que se dice pronto, una isla más pequeña que Lanzarote, es el segundo país más competitivo del mundo. Y tercero, porque también en los últimos años ha apostado como Tenerife por el turismo. Me interesa saber qué tiene de interesante, qué están haciendo, cuáles son sus políticas, etcétera. Aquí tienen un gráfico del último índice de competitividad global, donde podemos ver cómo el primer país, como les acabo de decir, es Suiza, el segundo Singapur, y luego ya empiezan pues los tradicionales en esos índices, ¿no? Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia. Luego aparece otro interesante, Hong Kong. También podríamos analizar Hong Kong porque tiene una isla de Hong Kong y luego la península de Kowloon y sus comparaciones con nosotros. Y luego volvemos otra vez a Europa, a Holanda, luego a Japón y luego a Inglaterra. Para llegar a este índice de competitividad se analizan muchísimas cosas y una de ellas que es muy importante son el funcionamiento de las instituciones. Pero la razón por la cual más importante para mí me resulta intentar saber qué podemos copiar de ellos es este dato. Solo tienen un 2% de paro y están preocupadísimos porque han subido del 1,5 al 2. Que es el tiempo, 2% de paro es el tiempo que uno necesita entre salir de un trabajo, ir al paro, arreglar los papeles y llegar al otro. O sea, no tienen paro. No tienen paro. Por eso me interesa este modelo. Me encantaría que Tenerife no tuviera paro. Vamos a ver cómo lo han hecho. Bueno, en primer lugar, hay casi 5 millones de personas muy bien educadas y muy cosmopolitas, muy sofisticadas, con una mente muy global y que además trabajan muchísimas horas al día. Tienen 4 lenguas oficiales, de las cuales al menos hablan 3, y el lenguaje de los negocios es el inglés,
que es el lenguaje universal para entender problemas. Esto ya nos da una serie de diferencias con Tenerife. No en todo, pero por ejemplo lo del hablar el inglés como lo hablan los singapureños, pues no es nuestro fuerte. Aquí vemos otra diferencia que es geográfica. Singapur es una isla, pero está rodeada muy cerquita, muy cerquita. Hay incluso un puente que une Johor, creo que se dice, con Singapur Island, pero tiene a Malasia, que es otro país en crecimiento, y a Indonesia, que es otro país también en crecimiento del sudeste asiático. Esa es otra diferencia con Tenerife. Hablando de la buena educación, esta fue una de las primeras apuestas que hizo el gobierno de Singapur cuando se hizo independiente, que luego les contaré cómo fue. Y el modelo educativo de Singapur ha funcionado. En Singapur hay una obsesión nacional con la educación. Por ejemplo, el billete que más se utiliza, que es el billete de $2, no tienen de $1, sino el de $2. Si se fijan bien, el lema es Education. Y como se ve en la foto, es una clase de unos niños con un profesor. No tienen ni God We Trust, ni somos un país único, ni tienen la cara de ningún antiguo prócer, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero eso un poco para mí refleja qué es lo que el país tiene en la cabeza. Pero si luego además te vas a buscar ejemplos concretos, te das cuenta como por ejemplo aquí en Europa la mejor educación musical, que es buenísima, es de los 3 a los 99 años, en las escuelas musicales que empezaron en Noruega y luego se fueron ampliando por el mundo, y allí, si ustedes ven, aquel niño de arriba está aprendiendo música y movimiento y todavía no sabe caminar, debe tener 1 año. Además hay bibliotecas públicas, escuelas de música, bibliotecas hasta en los centros comerciales. O sea, cuando dejas a tu hijo, en lugar de las bolitas de Ikea, lo dejas aprendiendo música o aprendiendo otro idioma, etcétera. Y además hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando aquí un chico destaca en los estudios, casi que los padres sí presumen, pero él no dice a nadie que es un empollón, y por supuesto no sale en la prensa. Lo que sale en la prensa es fulanito ganó el campeonato de golf de no sé dónde, o menganito fue elegido para jugar en el Tenerife. En Singapur te ves fotos del mejor estudiante del año, que ha sacado más sobresalientes o la mejor beca, y para ellos es una noticia importante. Tienen un programa educativo muy importante, que es como un programa de fichajes. Yo lo comparo con el fichaje de Pedrito, que es un jugador de Tenerife del Club Deportivo de Barcelona, que lo descubrieron aquí, estaba jugando en un torneo de Navidad en Arona, y vinieron los ojeadores de Barcelona, y dijeron, ay, este chico juega mejor que la media al fútbol. Bueno, pues Singapur tiene un montón de ojeadores en los centros de investigación y en las mejores universidades del mundo. Intentan descubrir a los mejores jóvenes doctores, y los intentan atraer a Singapur. Y además también tienen ojeadores en sus propios colegios e institutos y universidades, y mandan a los mejores sitios del mundo a sus mejores estudiantes, sobre todo en aquellas cuestiones que al país le interesan, no en todo, sino en lo que el país cree que puede tener futuro. In relation with the ambitions, touristic ambitions of both Iceland, Singapur and Tenerife, yo me hago 4 preguntas que creo que cualquier isla con ambición turística tendría que responder, ¿no? ¿Tenemos una investigación y una innovación en arquitectura turística? Bueno, mi primera respuesta es que Singapur sí y Tenerife ahora no, aunque la tuvo en los principios. ¿Tenemos una planificación urbanística avanzada? Mi respuesta es que en Singapur sí y en Tenerife ahora no. ¿Tenemos un diseño sostenible avanzado? Mi respuesta es que en Singapur sí y aquí no. ¿Tenemos un turismo avanzado? Sí, creo que en eso nosotros tenemos un turismo avanzado. Somos una gran potencia turística mundial. O sea que en eso sí que estamos a la par. 2 preguntas que también me gustaba intentar contestar, con ayuda de ustedes al final, espero, es ¿cómo se han desarrollado ambas islas desde el punto de vista de los negocios y físicamente, o sea, el espacio, el paisaje, cómo lo han desarrollado, cómo lo han organizado, y también cómo ese desarrollo impacta en su turismo, cómo cada cosa que hacen hace que vengan más o menos turistas? Vamos a ver un background general sobre Singapur. Está su relación con el entorno más inmediato. Aquí vemos cómo se va alejando y va apareciendo como una parte de
el sudeste asiático, que es uno de los grandes polos de desarrollo, gracias sobre todo a China y al empuje de China, pero también porque en esa zona pues se han desarrollado países pues, como Corea, como el propio Singapur, como Japón, etcétera. Veamos algunas imágenes generales de Singapur. Este es el Financial Center. Esta es una nueva visión desde otro lado, donde se ve parte de la Singapur más antigua. Y vámonos a Tenerife. Bueno, lo primero que tiene Tenerife, como decía antes, es que está en principio más sola, o tiene más lejos las otras áreas de influencia. Luego vemos que tiene una influencia muy cercana de 7 islas en particular, que son las Islas Canarias, y ustedes ya saben todo lo que eso significa. Mientras Singapur es un único gobierno, una ciudad-estado, nosotros tenemos en Tenerife 31 ayuntamientos, en Canarias 88, 7 cabildos, un gobierno regional que cambia de isla cada 4 años, etc. Y este es nuestro entorno geográfico. Somos políticamente europeos, pero geográficamente somos africanos, aunque hasta hace poco lo ignorábamos, ¿no? Hemos empezado a recuperar las relaciones perdidas. Y ese podría ser parte de nuestro futuro porque África está por primera vez en mucho tiempo creciendo de manera sostenida cada año. Incluso el turismo en África está creciendo tanto como el turismo asiático, un 6% anual. Vamos a ver algunas imágenes de Tenerife. En Tenerife tampoco lo hemos hecho tan mal. Los que son de aquí saben qué zona es esa, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguien de aquí? Bueno, esto era el antiguo vertedero de basuras de Santa Cruz. Aquí ya no es, estos son los años 80, ya se ha cerrado, it's closed, the rubbish, and now it's a palmetum, we will see. Esto era la explanada donde luego se construyó el parque marítimo. Esto era donde ahora está el auditorio. Aquí está ahora el recinto ferial. Este tanque sigue aquí, ahora lo verán, pero fue por los pelos. Y ahora verán cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Esta es la ciudad. Este es el auditorio, este es el parque marítimo, esta es la montaña que no se ve, este es el tanque. Y yo que saco, la conclusión primera que saco cuando veo esto siempre desde el punto de vista de la arquitectura es que la arquitectura pública, independientemente de todas las críticas que se le puedan hacer, es muchísimo mejor que la arquitectura privada. Todo esto iba a ser la zona dorada de crecimiento urbano de Santa Cruz y sin embargo las torres parecen cajas de fósforo. O sea, no hubo el mismo ímpetu privado por hacer las cosas con un poquito más de calidad que hubo en el público, a pesar de que en el público se cometieron también errores, por supuesto. Esta es otra imagen de Santa Cruz, más antigua. Así es como ha crecido nuestra población por los barrios de Santa Cruz hasta la laguna. Hay otras cosas que hemos hecho más o menos bien, aunque no del todo, por ejemplo la Plaza de España, lo que nos falta es terminarla con la terminal de cruceros. Y bueno, después de este background de las dos, podemos llegar a otra pequeñita conclusión, ¿no? Y es que ambas islas tienen muy limitados recursos naturales. Nosotros no tenemos ni carbón, ni gas, ni petróleo, ni diamantes, ni nada. Solo tenemos la isla, con su belleza y con su posición geográfica, y con su gente, que es lo más importante. Entonces, claro, tenemos que plantearnos que como somos pequeñitas, limitados y no tenemos nada que intercambiar, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, hay una gran discusión en Canarias desde hace muchos años sobre la naturaleza de las islas. ¿Cuán naturales debemos ser? ¿No? ¿Cuán salvajes nos gustaría ser? A mí me encantaría vivir en una isla salvaje, ¿no? Ser una insular donde toda la isla fuera exactamente como fue al principio, un vergel, eso con lo que soñamos siempre. Pero tengo que reconocer que me encantan los enchufes. Y los necesito, no es que me encanten, es que necesito un enchufe para el móvil, necesito un enchufe para esto, necesito un enchufe para la nevera, necesito muchas cosas. Y entonces no puedo tener la isla salvaje que me gustaría. Y no me queda más remedio que tratar de dominarla como se domina un bonsái. ¿Qué es lo interesante para mí de la lectura esta del bonsái? Pues es que tanto la isla salvaje como la isla bonsái pueden ser bellas. Una se adapta al hombre y la otra no. Creo que Singapur lo que ha hecho es una isla bonsái. Esa es la diferencia, lo ha planificado todo, en qué momento corta una ramita, en qué momento desvía la ramita para otro lado, cuándo le pone una gota de agua. Tal vez demasiado, nosotros no seamos así, nuestro carácter no sea así, pero sí que podemos
tomar algunas iniciativas de esa isla y tratar de analizar más seriamente de lo que yo lo estoy haciendo aquí, obviamente, porque no es mi trabajo, eso debería ser el gobierno, el Cabildo de Tenerife concretamente, si funcionarían o no. Por ejemplo, el sistema educativo, qué podemos mejorar, o por ejemplo, la planificación urbanística. Aún así, creo que ambas islas siguen siendo interesantísimas. ¿Qué las hace interesantes para mí? A lo mejor ustedes pueden añadir más puntos a este listado. Bueno, lo que acabo de decir, pocos recursos. Las dos se han construido realmente en los últimos 50 años. Hace 50 años Tenerife no era nada comparado con lo que es ahora, y Singapur tampoco. Pero, a diferencia de Singapur, nosotros hemos construido un modelo, pasamos del monocultivo de los plátanos y los tomates al monocultivo turístico. No tenemos otro pilar sobre el que sostener la economía, solo el turismo. Por otro lado, las dos no son igual de exitosas económicamente. Singapur tiene muchísimo más éxito, por eso tiene un 2% de paro. Por eso es el segundo país más competitivo del mundo. Nosotros no, por desgracia. Y, por último, nosotros no tenemos una identidad como centro de comercio que podíamos haber tenido, porque al principio la democracia, si destacábamos por algo, era por nuestras relaciones comerciales, pero lo perdimos y ellos lo intensificaron. Por tanto, nuestros modelos de negocio fundamentales son diferentes, ¿no? Singapur es el mejor canal para actividades económicas y de mercado y tráfico de todo tipo de cosas, y Tenerife se dedica básicamente al turismo con una ventaja, y es que al menos ha apostado por incrementar el número de hoteles de 5 estrellas e intentar subir el nivel del gasto medio turístico. Si lo comparamos con otras islas como Las Palmas, por ejemplo, donde la apuesta inicial fue más hoteles de 4 y 3 estrellas, o Fuerteventura, ¿no? Lanzarote y Tenerife apostaron desde el principio por más hoteles de 5 estrellas, fundamentalmente pensando en el dinero que se dejaba cada uno de los que venían a la isla. Pero Singapur además ofrece un montón de servicios complementarios que hacen que ese mercado que tiene alrededor se incremente en volumen. Ahora verán por qué, ¿no? Porque lo que hace es como una especie de amplificador del comercio. Las cosas llegan desde un lugar donde hay oferta, todo Occidente, o incluso toda China, y se convierten y van hacia el lugar donde está toda la demanda. Es un lugar de paso donde se mejora, además, lo que entra y lo que sale. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, con servicios que amplifican el volumen, como puede ser el puerto. Han apostado de verdad por un gran puerto, no por un puertito. No llevan discutiendo 20 años si Granadilla sí, Granadilla no, si la Santa Cruz sí, si Santa Cruz no. O sea, ellos tienen claro que son una isla que no tienen recursos, y una de las pocas cosas que pueden ofrecer es tener un gran hub de logística. Y eso es lo que han hecho. Todo esto les lleva además al ir creciendo la economía, pues también están creando oportunidades interesantes para el turismo. Vamos a ver una comparativa de algunos datos difíciles de comparar, porque Tenerife y Canarias no están en los rankings de países y no tenemos el GPD per cápita, por ejemplo, pero podemos ir viendo qué ocurre. Por ejemplo, en Canarias sí que existe el GPD global. Canarias tiene un Producto Interior Bruto de 41.800 millones de euros, frente a Singapur, que tiene 235 billones de dólares americanos. Sin embargo, España es más potente en el contexto global que Singapur, pero claro, España es muchísimo más grande. Ahí está Cataluña, está Madrid, está el País Vasco, está Navarra, y Singapur es el número 49 de todo el mundo, pero si tenemos en cuenta la superficie y el volumen, pues está muy bien posicionado. Si nos vamos a los servicios, al GDP por servicios, obtenido por servicios, vemos que son muy parecidos. En Canarias es el 79% y en Singapur es el 73%, pero ellos tienen una segunda pata muy importante, que es la industria. Y además, dentro de los servicios, nosotros tenemos el turismo, que es el 34%, y el resto que son servicios ligados de alguna manera al turismo, ¿no? Comida, agua, todo lo que nos hace falta para que la isla funcione. Sin embargo, Singapur tiene una industria manufacturera muy importante que después explicaré. El área ya la vimos. Tenerife es
10 veces más grande que Singapur y tiene 5 veces menos habitantes. Nuestra renta per cápita es de 18.873 euros, mientras que la de ellos es de 50.000 dólares americanos. Es una de las mayores del mundo, la mayor es la Noruega. Y cuando ya vamos al otro ranking distinto, que es el ranking de la renta per cápita, vemos como España en general está en el nivel 44 del mundo y sin embargo Singapur está en el sexto. Es el sexto país con más renta per cápita del mundo. Y es una islita. Para que no veamos que Canarias tampoco está tan mal, esto es el peso de las comunidades autónomas en el Producto Nacional Interior Bruto. Como vemos, pues Canarias está más o menos a la mitad. O sea, tenemos más peso pues que Aragón, que Murcia, que Baleares, que Navarra, que Ceuta. Lo siento, Carlos. Y ya, si nos vamos a la parte turística, que es la que me atrevo a comparar más, pues vemos que en 2013, que es el último año que existen datos, Tenerife tiene casi 5 millones de turistas, que es lo mismo que tenía hace 10 años, y Singapur tiene 15 millones de turistas, que es 5 millones más que hace 10 años. No, 7 millones más que hace 10 años. Ahora lo veremos. El GPD que deja el turismo en Canarias es un 34%, o sea, el 34% de nuestro Producto Interior Bruto viene del turismo, sin embargo en Singapur solo el 5%, teniendo el triple de visitantes. ¿Por qué? Porque es que deja más dinero la manufactura, aunque sea una proporción menor de su economía. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, pues es un país, por lo que yo he visto, muy planificado, muy planificado. Ellos han construido un modelo de nación comercial, de intercambio con todo lo que tienen alrededor, y además en turismo han asumido que eso también tiene que formar parte de su valor turístico. Son un modelo comercial turístico, o sea, no son un turismo de sol y playa. Tú no te puedes bañar en el mar de Singapur, solo si te vas a Sentosa, pero el mar de Singapur, la bahía, no es como la nuestra, o sea que ni siquiera tienen ese valor, ni tienen un clima tan bueno como el nuestro, pero lo han tenido claro y han dicho, nosotros queremos un turismo que venga a comprar, a comer, a pasarlo bien, a tener a Occidente en Oriente, porque es lo más parecido a Europa que hay en Oriente. Podemos seguir viendo más estadísticas. Por ejemplo, cuando hablamos de que son un centro comercial, no estamos hablando de cualquier cosa. Son el cuarto más importante del mundo después de Londres, Nueva York y Tokio. O sea, imagínate que fuera Londres, Nueva York, Tokio y La Gomera. Pues podría ser, por el tamaño podría ser. O sea que está al máximo nivel. Tiene el segundo puerto del mundo en número de toneladas de carga más ocupado del mundo. El segundo. Creo que el primero es Frankfurt o Hamburgo o Rotterdam. Eso. Y además tiene uno de los aeropuertos más ocupados del mundo. Es el séptimo en intercambio de pasajeros y el 11º por air cargo. O sea, no solamente tienen cargo por mar, como vimos en el puerto, sino que además llevan y traen por avión muchísima mercancía, de oriente a occidente o de occidente a oriente. Si vamos a ver la pequeña historia de Singapur, no sé si alguno de ustedes ha estado, pero hay un dragón que echa agua, no sé si lo han visto en alguna de las fotografías. Un dragón no, perdón, un león. Y es de ahí de donde viene el nombre de Singapur. Singapura es la ciudad de los leones. Se fundó en el siglo XIV, pero no tuvo mucha historia relevante hasta que Inglaterra, a través de Sir Raffles, construyó un puerto británico. A partir de ahí empezó a convertirse en un lugar ya importante de paso comercial entre China, India y todo el sudeste asiático. Uno de los edificios más emblemáticos históricos de Singapur es el Raffles, que se hizo en homenaje al señor anterior. Y vamos a ver cómo ha ido poco a poco evolucionando desde que llegó a ser independiente. Por cierto, la historia de la independencia de Singapur, estaba contando antes a Pablo, fue muy singular porque ellos eran ingleses y entonces querían la independencia. Y por fin consiguen la independencia en los años 60, a principios de los años 60, pero ellos querían ser parte de la Federación de Malasia. Entonces llegan a una serie de negociaciones y consiguen entrar en Malasia, o sea, como si nosotros dejáramos entrar a Cataluña en España, ¿no? Y entonces cuando llevaban allí 3 años, los malasios ya estaban hartos de ellos
por un montón de razones, problemas racistas que todavía subsisten, demasiadas religiones, etcétera. Y en 1965 deciden expulsarlos por unanimidad, o sea, dicen, no te queremos. O sea, es el caso contrario a Cataluña, nosotros no queremos ni que voten, pues ellos dijeron, fuera. Y se encontraron con que, sin quererlo, porque ellos no querían, eran un país independiente. Entonces tuvieron que empezar a pensar qué hacer. Y entonces empezaron por, estamos hablando del año 65, pues por intentar industrializarse rápidamente, con una serie de medidas gubernamentales importantes. Comenzaron a ocuparse enseguida, porque lo consideraron esencial, de la educación de la población, como ya he explicado antes. Y también vieron que tenían una posibilidad, al ser independientes, de crear una gran área de facilidades de cargo aéreo y marítimo. Y al final también decidieron, como eran pequeñitos, pues focalizarse en la manufactura de productos high-tech, que son chiquititos. Y nada, la cosa empezó a mejorar. Si ven la evolución en estas fotos, pues ven que es muy parecida a una ciudad occidental con las singularidades chinas o orientales, pero tenemos múltiples fotos de esta época que pueden ser parecidas a Miami o incluso al Puerto de la Cruz, etcétera, ¿no? A Venecia incluso. Los cines son como los de aquí, se llama hasta Capitol, aquí hay uno que se llama el Capitol. Pero pasan a otra etapa, que son los 80 y los 90, y ahí deciden que para su estrategia económica y para sobrevivir necesitan crear un centro financiero global. Se han dado cuenta que ser un centro comercial deja un montón de dinero o puede dejar un montón de dinero. Y se han dado cuenta que además, siendo independientes y queriendo hacerse la Suiza de Asia, consiguen una neutralidad que les conviene a todos los que están alrededor. Y también deciden en los años 90 convertirse en un destino turístico. Y además apuestan porque el puerto y el aeropuerto sean todavía más potentes. En los 2000 ya consiguen ser el líder asiático como centro financiero. Son más líderes que Tokio y que Hong Kong actualmente. Lideran también la manufactura de high-tech y son el número 1 en facilidades de handling de cargo en el mar. ¿Saben lo que es el handling, no? Toda la ayuda que recibe la compañía, por ejemplo, de una compañía de contenedor, Mars, por ejemplo, toda la ayuda que recibe Mars una vez que el contenedor llega a Singapur, las mayores facilidades del mundo, los mejores precios, todo, la mayor rapidez la ofrece Singapur. Si no, podían ir al puerto, a Kuala Lumpur o a otro puerto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la población y por tanto del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es un gobierno muy simple, pero muy ambicioso. Tiene dos focos. O sea, él mira así a dos cosas. Ser los mejores en calidad y ser el número 1 en todo lo que puedan. En todo lo que puedan que les convenga. Calidad y ser el número 1. No ser el primero como Dubái. No ser el primero en tener edificios más altos, no, ser el número 1 del mejor edificio más alto de lo que sea. Del mejor jardín o del mejor no sé qué. Tiene fama Singapur de ser una dictadura o una autocracia. Pero, desde luego, todos los datos que yo encuentro lo desmienten totalmente, ¿no? Y una de las cosas que me llamaron la atención es que en las últimas elecciones de Singapur, que ganó este señor que está aquí, que es el hijo del primer presidente de Singapur, pero que no lo heredó del padre, sino que luego hubieron 2 presidentes más y este es el cuarto. Es que en 2006, por ejemplo, en lugar de comentar las elecciones en los medios oficiales, en la televisión oficial o en la radio oficial, el comentario fue a través del uso de Internet, con comentarios libres de toda la población y a través de blogs. Y el PAP, que es el People Action Party, volvió a ganar. Es el mismo partido desde que tiene la independencia hasta ahora. Luego explicaré por qué suele pasar esto. Pero a pesar de todo esto y que tú digas, uff, me suena mal, ¿no? ¿Cómo va a ganar siempre el mismo? Tongo, ¿no? ¿Vale? Pues nos vamos a los organismos internacionales y vemos, por ejemplo, que Transparencia Internacional, que no es un organismo no gubernamental sospechoso, dice que Singapur es el 4.º país menos corrupto del mundo. Y además, en otros indicadores, como por ejemplo los del Banco Mundial, consigue excelentes resultados en los indicadores de gobernanza.
o sea, de gobernanza, transparencia, cómo funcionan las instituciones, etc. La razón más extendida de por qué ganan los mismos siempre, a pesar de haber oposición, es que no es solo un estado, es una ciudad. Y en las ciudades sí suele ser mucho más habitual en todo el mundo que el mismo alcalde gobierne durante mucho tiempo. Por ejemplo, el alcalde de San Francisco es el mismo de hace 40 años. En Andalucía hay ciudades donde los alcaldes son los mismos hace 40 años. Barcelona tuvo un alcalde socialista hasta hace 3 años, tuvo 30 y pico años de democracia. Entonces, esa es la razón, o sea, son al mismo tiempo una ciudad y al mismo tiempo un estado. Y las elecciones son únicas. El presidente es el alcalde. Y eso es diferente. Y además, claro, con los indicadores que tienen, ¿por qué vas a votar tú en contra de alguien que tiene un 2% de paro? Es el segundo país más competitivo del mundo, tiene el aeropuerto más no sé qué, y pues, tampoco tiene muchas razones para cambiar de gobernante por ahora. O sea que Singapur tiene, como hemos visto, una serie de oportunidades. La localización, pero que es la misma oportunidad que tuvo en su día Malasia o Indonesia y no la aprovecharon porque la localización es prácticamente la misma, pero a la localización ellos le han sumado muchísimas cosas. Se han convertido en el lugar de paso del este y el oeste, todo pasa por el puerto de Singapur y el aeropuerto de Singapur. Las facilidades, ¿por qué? Porque tienen facilidades de cargo marítimo sobre todo, también tienen un gran hub aéreo, un gran financial center que da seguridad económica a todos los países de alrededor y una gran mano de obra preparada para la manufactura de high-tech. Y con todas esas oportunidades, lo que ellos han construido es lo siguiente. Pues han convertido la localización en oportunidad frente a los que están rodeándolo alrededor. Tienen una ventaja con la mano de obra. Esto es Malasia, no Singapur. Esto es Singapur y enfrente está Malasia. Tienen un puente, bueno, tienen 2 puentes, y gran parte de la mano de obra de Malasia, que tiene un nivel de vida mucho más bajo, viene de Singapur, de Malasia. Con lo cual tienen toda la mano de obra que les hace falta. Tienen fama de pagar menos a esa gente, pero si lo comparamos con lo que cobramos nosotros aquí, les aseguro que preferirían ser malasios, en muchos casos. Y están teniendo todo el dinero de toda Asia. Todo lo que se está moviendo en Asia acaba en Singapur, porque es más seguro. En China el gobierno te puede cambiar las cuentas, no sé si me entienden, ¿no? Es, el lugar más seguro es como Suiza, aquí, es allí. Nosotros, sin embargo, tenemos una situación diferente. Digamos que África todavía no es un sudeste asiático, pero podría serlo si continuara creciendo. ¿Por qué no? Si nos fijamos en toda esa zona desértica, daría miedo y dirías, bueno, es imposible que se desarrolle, pero luego Carlos nos demostrará que puede tener futuro. Pero si nos fijamos en la otra franja desértica, que es la de los Emiratos Árabes, decimos, bueno, pues no nos gusta cómo lo han hecho, pero viven mejor que en Nigeria, que es lo que les correspondería por, por la zona en el mundo en el que están y por ser un desierto, lo que le correspondió en el pasado. En resumen, en 40 años Singapur ha construido una economía de un enorme éxito centrada en los servicios financieros, en el cargo handling, en la manufactura de high-tech y en el turismo. Para eso han tenido que ir construyendo el ambiente, aquí es donde llegamos a la arquitectura. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues teniendo en cuenta que allí en Asia ellos, Singapur, compite con Hong Kong, Tokio y con Shanghái, tienen que diferenciarse. Es su mayor obsesión, tener un carácter propio, que no los confundan con otra ciudad. Y para eso lo que tiene una misión, y es intentar ser la ciudad ideal del siglo XXI para vivir, trabajar y visitar.
le falta visión, le falta... Y lo mismo pasa cuando vamos a a otras webs, por ejemplo la del Colegio de Arquitectos, aprovechando que está aquí el decano. Si lees la web del Colegio de Arquitectos de Singapur, lo que dicen es: nuestra misión es conseguir que Singapur sea una capital de la arquitectura, donde toda la arquitectura que se haga tenga cada día más calidad. Luego habla de la ética de los profesionales, de las oportunidades, etcétera. La nuestra no, la nuestra pone: según el Real Decreto Ley de no sé cuánto, del Consejo de Arquitectos y no sé qué, nuestro artículo 1 es proteger a los arquitectos. Buenos, malos o regulares. No tienen un fin de servir a la sociedad en la que están, ¿no? No sé si me explico. Vale, gracias. Bueno, disculpen. Esto es solamente un pequeño ejemplo. Quizás ellos no han perdido la ilusión y nosotros sí, y a lo mejor esa es otra cosa fácil de arreglar, ¿no? Recuperar la ilusión. Después tenemos una imagen de Singapur totalmente construida, ¿verdad? Es una ciudad súper alta. Pues esto también es Singapur. Y les aseguro que cuando llegas al aeropuerto a la ciudad, ves muchísimo más verde que ciudad. ¿Por qué? Porque han elegido otro modelo edificatorio o urbanístico distinto. Han elegido la densidad frente a la dispersión. Y son muchísimo más sostenibles que las ciudades dispersas llenas de pequeños chalecitos que van ocupando terreno y que hacen muchísimo más caro mantener cualquier servicio de agua, luz, recogida de basuras, etcétera. Esto también es Singapur. Y no solamente es que ya tenga mucho verde, sino que es que esto es lo que está ocurriendo ahora en Singapur. Están todo el día haciendo campañas sobre Singapur, Green Landscape, It's time to take sustainability to next level. Este es el de la oposición, o sea, el cartel del que perdió. Pero me encanta el lema, ¿no? O sea, from vulnerability to sustainability, me parece que sería un lema perfecto para Canarias, ¿no? O sea, ahora somos vulnerables, lo que tenemos que conseguir es ser sostenibles, desde mi punto de vista, ¿no? Our water, our future, etcétera, etcétera. Build clean, live green. Todos son campañas públicas que que demuestran que están muy preocupados por la sostenibilidad. Todo esto es lo que han hecho un poco construyendo en general el medio ambiente en el que ellos viven, ¿no? Para los negocios en concreto sí que construyeron esta densidad poblacional. Es un financial center de clase mundial donde los mejores bancos del mundo se pelean por estar. Aquí tiene una enorme competencia con Hong Kong. Hong Kong y Singapur compiten igual que Las Palmas y Tenerife, pero en otra división, ¿no? Por tener las cabezas de las empresas, los headquarters de las empresas, etcétera. Y también, como ya les dije, pues uno de los mejores aeropuertos del mundo que, como verán, tiene una intención también. No es que lo consigan, porque las paredes verdes no son sostenibles, pero tiene una intención de mostrar como primera imagen del país algo que está ligado a la sostenibilidad. El techo sí es sostenible, no es que sea un aeropuerto perfecto, es perfecto por fuera. Estas son las terminales de carga. Si se fijan en el superavión de arriba, es solo de carga. Tienen enormes, ¿cómo se llaman?, almacenes de carga en el aeropuerto, y luego además tienen una flota con una de las mejores compañías del mundo. Singapore Airlines es hoy mucho mejor que la mayor parte de las compañías europeas. También las compañías aéreas asiáticas están mejorando muchísimo. Nosotros tenemos un aeropuerto muy lleno, eso sí, no nos faltan clientes, vienen muchísimos turistas, pero es anodino, no dice nada de nosotros. No tiene esa intención ni siquiera, ya no le pido buena arquitectura, sino la intención de poder expresar en un primer matiz a dónde está llegando la persona que llega, ¿no? Sin embargo, tenemos la suerte pues de poder viajar desde aquí a muchísimos más puntos y destinos del mundo que en la mayoría de las regiones españolas, ¿no? Pero, si se fijan, viajamos en compañías charter. Las compañías charter pueden ir y volver, no generan un negocio continuo. Hoy están en Tenerife, pero mañana se pueden ir a Cabo Verde, o a Azores, o Madeira. Siguen aquí porque nuestro clima es el mejor del mundo, y por eso repiten y repiten y repiten, pero nosotros no hacemos nada especial por atraerlos, ¿no? Ahora hemos conseguido que British Airways tenga una vía directa, regular, con Tenerife todas las semanas, pero ha costado muchísimo, y sin embargo Singapur tiene vuelos regulares con todas las más importantes compañías de
del mundo, ¿no? Con KLM, con Lufthansa, con British Airways, con Qatar, con Cathay, etcétera, etcétera. Este es el puerto de Singapur. No encontré una foto más grande que pudiera ser la panorámica porque es que es impresionante la cantidad de número de contenedores que es capaz de organizar en el más corto espacio de tiempo posible. Y este es un ejemplo de la manufactura de, por ejemplo, chips de silicio. Todos tenemos un chip de silicio en nuestro móvil, en el ordenador, en el iPad, hay montones. Bueno, pues el 10% de todos los chips de silicio que están en esta sala se manufacturó en Singapur, porque el 10% de todo el mundo se manufactura en Singapur. ¿Qué eligieron? Una manufactura de algo pequeñito que se pudiera hacer en una isla que no tiene espacio. Obviamente no iban a manufacturar allí petroleros, no caben. Bueno, también se han preocupado mucho por la vivienda pública. No es que sea especialmente bella, pero bueno, comparada con la zona en la que está, comparada con la de Hong Kong, por ejemplo, pues creo que es más tranquila y piensa más en el habitante. Vamos a ver más obra pública. Esta obra pública que voy a poner finalmente son obras premiadas por los propios arquitectos de Singapur. O sea, no las he elegido simplemente porque sí, sino son obras que los propios arquitectos consideran que están bien hechas. Esta es la Rapid Transit Station de Singapur, que fue hecha por Boha. Y aquí, en este caso, pues no se intenta construir como en Dubái, ¿no? Sino que se intenta construir con calidad y con criterios sostenibles, aunque a veces también se apuesta, como veremos ahora, por la grandiosidad, ¿no? Este es el National Museum de Singapur, de V Architects. También son unos arquitectos muy considerados allí, y en este caso, pues restauran un edificio antiguo de Singapur, pero con muchísima calidad. Aquí tenemos otra de las obras que puede ser controvertida, porque se acerca a la arquitectura del espectáculo que tan denostada está últimamente en nuestro país. Pero, aunque no se lo crean, este edificio también tenía como una de las claves y objetivos del diseño el ser lo más sostenible posible. Necesitaban unir las dos partes de la bahía, querían hacerlo de manera espectacular, y lo que hicieron es intentar utilizar el menor uso posible de acero que durara la mayor cantidad de años. Además, la techumbre es capaz de generar ventilación natural, de controlar el calor, etcétera. O sea, una obra espectáculo también puede ser sostenible, porque la sostenibilidad es un concepto muy amplio. Bueno, no hemos hablado del super edificio hotel con un barco encima que se ha convertido probablemente en el Guggenheim del siglo XXI, porque es el hotel más fotografiado, más publicado y más visitado de los últimos 4 años, que es lo que lleva construido, ¿no? Puedes ir a la torre aunque no estés en el hotel. Debajo hay un centro comercial inmenso, puedes subir, visitar la piscina, lo que no te puedes es bañar, pero hay colas y colas y colas para ir, como para ir a la Torre Eiffel. No solo se preocupan por la arquitectura espectáculo, sino que, por ejemplo, promueven un montón de promenades, de espacios públicos que muy vastos, ¿no? O sea, muy amplios y que tienen un gran potencial para hacer actividades en ambos lados de la bahía y en otras zonas de Singapur, con pequeños espacios cubiertos porque hace muchísimo calor, espacios para pasear, por supuesto todas estas especies de árboles redondos tienen también energía solar, etcétera. Otra obra pública que me sorprendió mucho conocer y también fue premiada por los arquitectos es este hospital, el Khoo Teck Puat Hospital, que tiene el propósito de convertirse en un jardín en un hospital o ser un hospital en un jardín. Esos que ustedes ven arriba cultivando son los huertos del jardín. Mezclan la medicina asiática natural con la medicina occidental. Esos son voluntarios y además no solamente ha tenido éxito por esta cuestión, sino que es que ha tenido éxito porque se ha convertido también en un espacio público, porque los enfermos que van a este hospital se sienten muchísimo mejor que en otros hospitales y están ahora intentando ampliarlo a todos los edificios
sanitarios de la ciudad-país. En resumen, siempre están intentando completar el círculo, igual que nosotros que llevamos con el anillo insular desde el año, no sé, 95 creo que fue cuando empezamos, ¿no? Ellos siempre están intentando completar el círculo y lo que hacen cada año, por lo menos cada vez que voy, es que ya tienen un pasito más, ¿no? Ahora acaban de abrir, en este caso es el círculo del metro, acaban de abrir la última estación, Marina Bay, para la cual también han creado una obra que fue por concurso público, que ganó premios de los propios arquitectos y que además también se preocupa por la estrategia de ventilación natural, de luz natural, de no gastar más energía de la necesaria y además aportar belleza a esa parte de la ciudad y sobre todo calidad. Para el turismo lo que han hecho es pues cultura y entretenimiento. Eso que ven al fondo es el primer palacio de congresos que se hizo en Singapur, también es museo, y ahora tienen otro que es el que está debajo de las 3 torres. Lo que se ve delante es parte de un jardín que veremos ahora, que es la última obra emblemática de Singapur. Al mismo tiempo que hacen toda esa bahía, crean un museo de la ciencia, es de la ciencia y el arte. Una combinación rara, pero interesante. Y otra de las cosas que tienen ahora en su página web como objetivo es convertirse en una ciudad dentro de un jardín. Quieren ser una ciudad jardín completo. Y la joya de la corona en este momento son los jardines de la bahía con más de 101 hectáreas que están en el corazón de la nueva ciudad. Aquí vemos cómo aparece aparentemente, ¿no? Como que es un jardín high-tech. Efectivamente, es un jardín high-tech, pero todos esos árboles high-tech de 50 plantas de 50 metros de altura tienen también sistemas sostenibles para poder hacer esto por la noche. Y se han convertido en uno de los atractivos turísticos pues, más visitados de los últimos años en todo el sureste asiático y yo creo que de los más publicados en el último año en todo el mundo. También apuestan por el arte. No solamente hacen el edificio, sino que luego apuestan por el arte y tienen una serie de iniciativas artísticas a lo largo del año muy interesantes. La última que se ha puesto en marcha fue este mismo año y es el Art Stage Singapur 2014, con una selección de artistas de primer nivel mundial, pero donde también se apuesta por el arte de Singapur. Lo tienen aquí. Por supuesto, también apuestan por la naturaleza, pero como no pueden tener el acceso al mar que les comentaba antes, porque el mar más cercano a Singapur, que da a Malasia, está contaminado, tienen una isla turística, que es Sentosa, que esta sí la dedican a sol y playa. Y esta es, pues es totalmente diferente, es como un turismo más convencional de la gente que quiere tener un turismo más de naturaleza y menos de compras. Tienen más apuestas por el placer, como es esta Noria, que también es muy conocida en el mundo, o por ejemplo dentro del hotel tienen un casino. Hace poco tiempo, en el 2006, cuando ganó la presidencia del señor que les puse antes, se liberalizaron los casinos y se permitieron, no estaban permitidos hasta entonces. Claro, todo esto lo han hecho porque tienen un carácter. ¿Cuál es el carácter de Singapur? Bueno, no es un carácter muy definido, o sea, no son muy asiáticos ni no son como los españoles, ¿no? Que enseguida aunque nosotros no lo seamos, no piensas el toreo, Navarra y los toros, Andalucía y el taconeo, Canarias y la ciudad de la laguna, no sé, ¿no? ¿Qué sabemos de Singapur? Solo la parte nueva, por supuesto. Bueno, pues efectivamente, o sea, ellos han copiado lo mejor y todo funciona bien. Se han dedicado, no hacen simplemente copias chinas, sino que copian a los demás en lo que mejor les funciona, pero no en todo, sino en lo que ellos creen que les puede venir bien. Además son muy multiculturales y han tratado de preservar elementos de las diferentes culturas, aunque tienen problemas, porque son 4 razas diferentes que conviven, 4 religiones que conviven en el mismo espacio pequeño y no es fácil, a veces tienen problemas de racismo, pero lo que intenta el gobierno es pues que se preserven los elementos de las diferentes culturas y que todas esas culturas se respeten, la hindú, la tamil, la china y me parece que la otra es la malasia. No son particularmente asiáticos en su carácter, se han vuelto muy
occidentales. De hecho, cuando estás allí te sientes que de repente estás en China y vas a Singapur y sientes y dices, uff, por fin llegué a casa, estoy casi en Europa. Todo lo hacen muy bien, todo está bien hecho como en Suiza, o sea, todo, la calle está perfecta, el borde de la acera, la raya pintada en la carretera, la papelera está perfectamente ordenada y todo está muy bien organizado. Si se fijan, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero aquí es la entrada al metro y tienen una raya verde que es para afuera y las dos rayas por aquí amarillas como diciéndole, a ver, no se me ponga enfrente del que va a salir, póngase por los lados y luego entra. O sea, todo lo tienen señalizado, bien organizado, bien pensado. Por lo tanto, para mí es pues un lugar emocionante de, de conocimiento y de curiosidad, tanto social como cultural, como de ingeniería financiera, como de arquitectura. El URA, que es la organización que lleva el urbanismo de Singapur, creo que tiene una organización interna muy interesante para estudiar. Es un país limpio, es un país seguro, es un país que tiene, como hemos visto, que han ido creando una de las más espectaculares atracciones turísticas de los últimos años. Y todo esto me lleva a una conclusión, ¿no? Y es que invertir en calidad produce buenos resultados. Y por eso Singapur está teniendo esos resultados de un 2% de paro, de ser el segundo país del mundo más competitivo, de tener un buen aeropuerto, un buen puerto, etcétera. Y esa es mi conclusión. Y otra conclusión es que como Asia está teniendo una economía que está creciendo, y parece que las previsiones hasta el año 2050 es que va a seguir creciendo y la clase media asiática va a seguir creciendo, Singapur también seguirá creciendo y será un centro muy importante de intercambio financiero y de manufactura. Y también seguirá creciendo en turismo. Ellos tenían la previsión en el año 2009, por eso les decía lo de la planificación, ¿no? Su plan era que en el año 2009 ellos ya sabían que en el año 2015 iban a tener 17 millones de turistas y que eso les iba a dar 30 millones de beneficios en dólares americanos. Vamos a ver qué ha pasado. Esto es lo que ha pasado desde el 2003 al 2012. En el 2003 tenían 6 millones de turistas, vemos que fue subiendo. En el 2009 bajó, como en todo el mundo, por la crisis, ha vuelto a subir y en el 2012 ya se situaron casi en 15 millones de turistas extranjeros. Nosotros tenemos, esta es la evolución de Tenerife, tampoco está mal. La parte amarilla es la parte del sur de la isla, donde estamos ahora, y la parte verde es el puerto de la Cruz, el norte. Pero si se fijan en los últimos años, desde el 2004 hasta el 2012, a pesar de que estamos en uno de los mejores momentos turísticos, nuestra balanza no es mala, pero en lugar de crecer exponencialmente ya estamos empezando a tener un otoño, o sea, a mantenernos altos, pero eso es mantenernos. Y después del otoño, ¿qué viene? El invierno, normalmente, salvo que consigas volver de repente a la primavera. Esta es la previsión, no, esta no fue la previsión, esta fue realmente el resultado de 2013. Como ven, los turistas que más están, donde más está creciendo el turismo es en Asia, el 6%, y en África, el 6%. Europa sigue siendo muy potente, pero no por los europeos, sino sobre todo por los rusos y porque todo el mundo quiere venir a Europa, sigue siendo un destino muy envidiado. Y América crece un 4%, no por los americanos, sino por América del Sur, que comienza también a despertar, sobre todo los países emergentes, como puede ser Brasil, o como puede ser México, o como puede ser Chile. Al final lo que pasa es que tenemos 1.000 millones de turistas y tenemos que verlos desde mi punto de vista para finalizar ya como 1.000 millones de oportunidades, ¿no? Y no porque estemos aquí tenemos que renunciar al turismo de otro sitio, sino tenemos que intentar hacer las cosas necesarias para que a cualquier persona del mundo le pueda interesar venir. ¿Por qué no? Eso es lo que hace Singapur, es mi punto de vista, que seguramente estará equivocado. Así que como seguramente estoy equivocada y estarán en contra de un montón de las cosas que he dicho, voy a terminar con una pregunta, que es ¿cómo podría ser el futuro de Tenerife? Y si al menos están de acuerdo de que hay que invertir en calidad. Y nada más, espero que haya resultado interesante.
nosotros los arquitectos es un punto de reflexión, ¿no? Un punto de economía. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. De la arquitectura no tengo ni idea cómo funciona el colegio. O sea, mi pregunta es desde la más absoluta ignorancia. Pero a mí lo que más me ha... Estoy de acuerdo con la calidad, ¿no? La excelencia. Y realmente muchas veces ves toda la autoconstrucción que hay en Canarias, que es terrible, ¿no? Sobre todo cuando vas por las carreteras y ves esa autoconstrucción que hace el paisaje y que de la excelencia y luego del sentimiento de belleza y sentirte bien en un sitio. Los arquitectos nunca han tenido iniciativas para intentar bueno, mejorar, formar, educar, intentar hacer proyectos pilotos de reconversión de zonas o de construcciones así tan feas, ¿no? Como yo diría. Nunca ha habido ese interés entre los arquitectos, o están más en otro tipo de batallas. Bueno, yo lo que puedo contestar es que sí que ha habido ese interés por parte del Cabildo en varias ocasiones de intentarlo. Se hizo la campaña, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que era Enfosca tu casa, sí, con Don Brochita y Don Enfoscón. Pero también es un problema de mentalidad de la gente, o sea, la autoconstrucción no es culpa de los arquitectos, precisamente se llama autoconstrucción porque no la hacen los arquitectos. O sea, nosotros tenemos la costumbre histórica de que aquí el que tiene un terrenito se hace una casa y que como mucho encuentras a alguien que te firme, pero ni siquiera eso se ha logrado cambiar. Tal vez es verdad que, por ejemplo, los arquitectos deberían tener la educación más presente, como lo tienen los de Singapur. Singapur, el Colegio de Arquitectos, tiene uno de sus objetivos es la educación de la población. Pero ya me callo porque yo no soy arquitecto. El problema de la autoconstrucción empezaba y era tremendo, ¿no? Incluso hubo momentos en donde el Colegio de Arquitectos, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz, empezaron a ver cómo podían controlar esa autoconstrucción. Además lo conozco porque conjuntamente era mi hermano el vecino. Entonces yo pude participar por unas cuestiones obvias, ¿no? Pero sí que empezaron a estudiar a ver que había como un truco, ¿no? Siempre lo contaba, y es que pusieron una regla, y es que le dejaban hacerse su casa y no miraban hacia él, si él pedía un permiso de mirar su parcela. Entonces, cuando hacía el muro de la parcela, el ayuntamiento sabía que allí se estaba construyendo una casa. Y por lo menos en ese momento pues podían controlar un poco las direcciones, preveyendo un poco hacia dónde iba el saneamiento y hacia dónde, ¿no? Unas reglas mínimas de juego que ha dado un cargo, que la verdad es que yo pienso que como ciudad es una ciudad divertida de vivir, llena de niños en las calles, ¿no? Y que la evolución del tiempo pues resulta que era un sitio tremendo, ¿no? Un agujero negro que asustaba casi de meterse, ¿no? Y en este momento, sin embargo, ya hay segundas generaciones que han entrado a los colegios. También me parece un ejemplo de evolución de autoconstrucción, ¿no? Lo que sí, yo creo que en este momento no, pero Joaquín tiene una visión mucho más profunda que la mía, pero yo creo que en este momento los arquitectos, la profesión nuestra está tan desorientada, ¿no? Dado el palo tan fuerte que ha sufrido conjuntamente con toda la sociedad, pero dado que el sector nuestro era un motor muy grande, como ese motor se ha roto, creo que se está totalmente desorientado, ¿no? O sea, en un momento desmembrado, todo el mundo está intentando salvarse como se puede, ¿no? Entonces no está pensando en estos momentos en hacia dónde vamos, sino a ver cómo no me ahogo, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo no voy a entrar en ese tema, que es un tema bastante más complejo, y además creo que habría que tener una visión bastante más amplia del problema de la sistemática destrucción de las estructuras civiles que ha ocurrido en todo el país durante los últimos años de la democracia, esa es la verdad. Y además habría que hacer consideraciones culturales y económicas, pero es un tema bastante complicado. Yo quería preguntar a Dulce una cuestión. Uno de los temas que llevamos desde hace ya, yo creo que demasiados años,
incluso del gobierno de Canarias, sobre la mesa, de un modo realmente continuo y pesadito. Es sobre el asunto de la capacidad de carga, de las islas en función de los recursos, en función de la posibilidad real de generación de trabajo, de economía, etc. Hasta el punto que nos encontramos en un modo recurrente una demanda de que habría que incluso impulsar procedimientos casi malthusianos de reducir la población, la masa crítica de población. Es obvio que ejemplos como el de Singapur, tiene todo en contra, absolutamente todo, el clima absolutamente insoportable, no hay recursos, no hay ni siquiera agua, el agua potable es escasa, lo único que tiene es posición. Hay una cosa que habría que matizar. Singapur, gracias a esa posición en los años 60, gracias a que una decisión del gobierno toma central, que es explotar su posición desde el punto de vista de servir de nodo central en el petróleo, el tráfico inmenso del petróleo, lo que tiene la posibilidad de hacerse con una masa económica, unos recursos propios económicos potentísimos que te permite seguramente dar el salto. O sea, en Canarias hoy por ahí no. Pero no nos desviemos. Quería preguntarte que sobre este tema que, insisto, de un modo recurrente se plantea, sobre la necesidad de limitar los crecimientos poblacionales en las islas, por ejemplo, como el de Singapur, no es el único, hay más que muestran lo contrario, ¿cuál es tu opinión? Complementando, yo sigo con esto de la masa crítica. Vamos a ver. El tamaño de Singapur es prácticamente el mismo, antes se lo estaba diciendo Fernando, que el que tiene la isla de La Palma. Una tiene 704 kilómetros cuadrados. Es lo mismo. Con una pequeña diferencia. La Palma tiene 85.000 habitantes, por cierto, inamovibles desde hace 25 años, la misma población, que significa no que no se haya movido, se ha envejecido. Es una isla fundamentalmente, lo digo La Palma porque la conozco bastante bien, fundamentalmente de economía subvencionada. El problema. En Platón hay muchas cosas más. Economía subvencionada y luego extensible a las islas. Quizá uno de los problemas fundamentales que impiden un crecimiento decidido es precisamente esa condición de economía y sociedad subvencionada. O sea, que desde luego Singapur no significa que esté defendiendo un modelo, simplemente lo pongo sobre la mesa para que se reflexione. Claro, cuando ves el modo en que se regula y se controla la actuación sobre el territorio, las islas cuentan con más números redondos, un 50% de su espacio protegido. No digo que no tenga que tener, sino que seguramente nos llevaría a una actuación mucho más eficiente sobre el suelo. Bueno, era simplemente terminar la reflexión en torno a que seguramente, además
además de masa crítica, necesitamos otro tipo de modelo económico. Implicaría también, en base a ese espacio disponible, otro tipo de construcción hotelera, porque hoteles como los de Singapur, de hoteles de playa, grandes pensiones, hoteles, un turismo distinto. El turismo de Singapur no es un turismo de playa en nuestro sitio. Singapur es más un turismo de ciudad, ¿no? De conocer la ciudad, la estructura, Sea uno de los temas que más debate, más que pregunta, debate, porque el problema yo, vamos a ver aquí, una de las claves que has dicho por el principio, y hablando mucho del tema de la educación, yo no considero que el tema educacional sea las instituciones, creo que es un tema de educación social. Me imagino que las ganas que tienen de crecer el Singapur y nosotros somos una sociedad muy distinta. A mí me resulta curioso sobre África, ahora la cultura África y ahora está encontrando por unos arquitectos que van a las sin embargo, bases estratégicas de las instituciones porque el país es lo que nos falta es verdad que ver Malasia y en Singapur tiene montañitas algunas, no muchas. No sé, tamaño, pero No sé, nosotros yo creo que también la hemos complicado y ahora tenemos que empezar a desenmadejar la madeja que hemos complicado. Hemos hecho un encaje de bolillos, se nos han liado los bolillos y ahora hay que desligarlos. Yo creo que la clave está aquí. Bueno, creo que yo lo intentaría por aquí, si estuviera en mi mano, que fue lo que hice cuando estuvo en mi mano en la parte de cultura, que no tenía mucho más. Y es... perdón. Esto. O sea, si tenemos claro en qué queremos ser número uno, ¿no? Por ejemplo, en turismo, y si tuviéramos otra cosa más ya sería fantástico, ¿no? Para decir, vale, vamos a no tener un monocultivo, por una vez en la vida vamos a tener claras dos cosas, turismo y otra cosa más. Y nos focalizáramos, el gobierno se focalizara en calidad, tendríamos que mejorar.
Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser alguien que sepa lo que es la calidad y que sepa realmente que han hecho los números 1 para llegar a ser números 1. Y hay momentos políticos mejores y momentos políticos peores. Estamos en uno malo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, cuanto más estudias, menos subjetivo es. Quiero decir, por ejemplo, cuanto más arquitectura sabes, si tú no estás estudiando arquitectura, tú lo notas en los estudiantes que llegan a primero de arquitectura, ¿no? Lo que piensan que es buena arquitectura y lo que piensas que es mala. ¿Y cómo van cambiando? A lo largo que tienen más información, más educación, han leído más, saben realmente qué es lo que se hace en el mundo, entonces tu subjetividad va cambiando en el sentido que se hace más sofisticada. Y efectivamente, obviamente, la calidad es subjetiva, pero una calle bien terminada, todos sabemos cómo es. Y una raya bien terminada, y vamos, no hay más que ir aquí debajo a Playa Fañabé, y en vez de mirar para el mar, que es estupendo, mirar para detrás y saber que eso está mal, cualquiera lo sabe. O sea, yo no pido ese nivel, yo creo que el gobierno tiene que tener un nivel muchísimo más alto de sofisticación y educación para darse cuenta de que eso hay que cambiarlo. Yo vi, bueno, el esquema que puso de la sostenibilidad sobre todo en la época de la arquitectura. Y como bien explica ese esquema, la sostenibilidad parte solo económicamente. O sea, no podemos solamente construir a base de la economía. Y si bien la sostenibilidad, o sea, lo económico, pues sí sería genial que fuésemos económicamente sostenibles, que no dependamos de nadie. Eso también tiene que ver mucho, yo creo, en cómo nosotros vayamos a dar esa identidad que hablábamos ayer. Y que queremos que nosotros, que se vea, que se reconozcan las islas. A mí, la verdad, yo no veo la imagen de Singapur para las Islas Canarias. Yo, la verdad que creo que uno de los grandes problemas precisamente ha sido toda la masa de hormigón que hay en toda la costa del litoral de la Deje, por ejemplo, que hay grandes hoteles de 5 estrellas, pero que realmente ese turismo no genera ni siquiera economía. Bueno, es una gran industria que genera mucha economía, no nos confundamos. La única cosa que genera economía en esta isla es esa masa de cemento horrible. Pero porque vienen y se quedan ahí, pero es que ni siquiera tenemos turismo. O sea, para mí creo que tenemos que fomentar mucho más el turismo rural, por ejemplo. Tenemos muchísimos paisajes naturales, caminatas, es que vivimos de eso. Eso es nuestro recurso. No es suficiente. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que yo tampoco quiero el modelo Singapur. Yo lo que quiero del modelo Singapur es tener el 2% de paro, ser muy competitivo, tener un sistema educativo súper chachi y sobre todo ser un hub de carga aérea y marítima de África con Europa y América. Eso es lo que quiero. No estoy hablando de los edificios altos, ni del túnel de hélice, ni nada de eso. Lo que quiero es tener un 2% de paro. Nuestro sistema no es sostenible tal y como es. Y el cemento no es malo. Lo que es malo es la mala arquitectura, porque hay cementos que tienen una calidad maravillosa. Por ejemplo, pues el Magma. O por ejemplo, la Plaza Adeje. O por ejemplo, los edificios turísticos que se hicieron en Tembel. Hay edificios, o por ejemplo, el TEA. Eso es cemento también. El problema son los malos arquitectos o los malos clientes, que no les importa para nada la calidad y que no les importa el lugar donde intervienen. Si todos esos hoteles fueran hoteles ejemplares, hoteles bellos, que se hubieran preocupado por el espacio donde están, por la inclinación de la montaña, por las vistas al mar, seríamos un destino mejor. Estoy totalmente de acuerdo que la sostenibilidad es fantástica, pero ¿tú sabes cuánto nos cuesta el hierro a los demás canarios mensualmente en la cuenta de la luz? Pues si quieres te lo digo luego porque no voy a cansarte, pero para poder encender la fabulosa, magnífica estación Carona se llama, ¿no? Carona del Hierro, la estación que hace que toda la isla sea sostenible, hace falta, en el caso de que haya un apagón porque de repente un día no hay viento y no hay sol, que puede pasar, el 60% del petróleo normal que se utiliza para arrancar en cualquier isla. O sea que es un sistema sostenible que es posible hoy en día y que hay que hacer y que yo defiendo a tope, porque es como una especie de proyecto piloto
del que vamos a ir aprendiendo, pero que hoy por hoy es caro para el resto. O sea, hoy por hoy no se puede mantener aquí, no podemos decir, vale, vamos a ser sostenibles y con eso vamos a arreglar nuestros problemas, sino que a lo mejor eso ocurre dentro de 50 años. Ok, vamos a intentarlo, pero no es una cosa así que sea tan inmediata y fácil y barata. Yo creo que lo que tú planteas tampoco ni es barato ni es fácil. Entonces, si nosotros hacemos, como tú bien dices, planeamos con anterioridad algo mucho mejor, como dices tú, para la calidad. Para mí la calidad no sería el beneficio alto al mucho turismo, obviamente sí, que vivimos del turismo y hay que tener calidad. Ahora mismo yo creo que lo que tenemos es, pues, la verdad, un turismo anglosajón que viene aquí, pero eso también no depende de los arquitectos, depende mucho de la cultura y de dónde se enfoca el turismo. Por eso creo que deberíamos enfocarlo más a los recursos que los Canarias tienen, que son los recursos naturales, y hacer arquitectura mucho más rural Me parece muy bien tu posición, la respeto. Me gustaría que hubiera las dos cosas. ¿Sí? Yo coincido contigo en el aspecto de que necesitamos un lugar donde tener un puerto que fomente la economía. Sobre todo lo que más falta en Canarias es realmente eso, un puerto, un lugar que haga que nuestra posición estratégica realmente funcione. Pero también a lo mejor me pongo a pensar en que a lo mejor el modelo de Singapur sí que ya tenía unas condiciones, un mar contaminado, unas condiciones que favorecían a lo mejor a ese tipo de infraestructura. Y a lo mejor lo que deberíamos de hacer es pensar en cómo realizar ese tipo de infraestructura o en qué situación estratégica de Canarias colocar esa infraestructura, porque está claro que la necesitamos. Pero y lo que te quería preguntar era si realmente Singapur como tiene una economía sostenible, pero si tiene un medio ambiente sostenible, o si realmente tanta sostenibilidad no se queda debajo de la mesa, sino... ¿Tú has ido a Singapur? No, no, no. Es como lo que explicó ayer Tomás de Hong Kong. Todos tenemos una visión de Hong Kong que es solo los edificios del Financial Center invadiendo la bahía, y que parece que todo es eso sin Hong Kong. Y él dijo, tenemos más de un 70% del territorio verde. Si ustedes ven las fotos aéreas que puse de Singapur, verán cómo hay muchísimos espacios verdes que están conservados porque lo que han hecho es concentrar la edificación. Y eso lo ha hecho también Hawái, que tiene un modelo más parecido al nuestro. Hay una sola capital, en cada isla solo hay un ayuntamiento, ahí está toda la edificación y todo lo demás es espacio verde. Nosotros hemos dispersado, porque todos queremos tener una casita rural con terreno, y hay que llevar la basura, hay que llevar las carreteras, hay que llevar la guagua, hay que llevar la electricidad, hay que llevar la fibra óptica, hay que llevar los centros de salud, hay que llevar los colegios, y luego, pues no podemos pagarlo. Entonces, si estamos en una isla donde no podemos pagar ese tipo de arquitectura que nos encanta en nuestro imaginario colectivo, a todos nos gusta tener una casa terrera con jardín y con animales y de todo, pero no podemos pagarlo, pues tendremos que irnos a un modelo que podamos pagar. Pero porque no tenemos recursos, nosotros no tenemos nada con lo que intercambiar todos esos gastos, ¿sí? No tenemos petróleo, por ejemplo, como tienen los Emiratos Árabes, o no tenemos carbón, o no tenemos gas, como tiene, ¿con qué lo pagamos? ¿Con qué? ¿Eso estoy hablando? ¿De generar otra economía? Pues hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo, a lo mejor la nueva generación sí es capaz. Yo no lo veo tan fácil. No digo que no. Sí. Me ha gustado mucho el inicio de la
Ese es nuestro ideal, es el ideal del canario, pero te aseguro que la dispersión es lo menos sostenible que hay en arquitectura. Lo menos sostenible, no lo digo yo solo, es que pueden entrar en cualquier foro de los mejores del mundo, de los mejores lugares, dice, ¿cuál es la forma de crecer una ciudad menos sostenible? La dispersión en el territorio. Se está volviendo a la ciudad de antes, que es a la ciudad que lo concentraba todo, porque es mucho más fácil dar servicios, ¿no? Pero es un ideal, a todos nos gustaría. Yo también quiero tener una casita en Tacoronte, con una huertita, pero... ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo es que he escuchado algunas cosas que la mayoría supongo que somos arquitectos y creo que sería importante recuperar a veces un poquito el sentido común. Y hablar de sostenibilidad, se habla tanto, sustentabilidad americano, es hablar fundamentalmente de responsabilidad. Es tener responsabilidad realmente ser más responsables. Cuando hablamos de turismo de calidad, yo personalmente, ojalá se dejara de hablar de turismo de calidad, personalmente no sé qué es eso. Creo que en realidad deberíamos hablar de servicios de calidad, es otra cosa, un poco distinta, más vinculada a la actividad, al trabajo, al medio ambiente, a la sociedad en general. Hablar de arquitectura sostenible, que empiezo a dudar ya también a saber lo que es eso. A mí me gustaría hablar más de sociedad sostenible. Para esto yo creo que tenemos que ser conscientes que los recursos son limitados de un modo relativo. No, en el mundo actual, sería francamente irresponsable pensar que vamos a vivir exclusivamente de lo que tenemos del agua o de la papa que se cultiva en nuestra huerta. Esto no funciona así, ni la sociedad ni la economía actual. Antes he oído comentarios que están bien como laboratorio, sobre unos determinados ideales, el caso del hierro, que conozco muy bien, y entre otras cosas nos inventamos en la historia. Está bien como laboratorio, pero desde luego de ninguna de las maneras supone el único modelo, ni seguramente el más posible. Y bueno, en cuenta que el hierro tiene 11.500 habitantes, pues se entiende. El problema es que tenemos que pensar, y hablo de responsabilidad, tenemos que ser capaces de pensar en mecanismos que sean además cambiables de escala, y no nos podemos permitir el lujo, además de hacer experimentos a diario. Cuando se habla del turismo rural, está bien, es un modelo que yo realmente me resisto a llamarlo turismo, deja de ser una curiosidad. Desde el punto de vista de la escala económica, hablar de turismo es hablar de rentabilidades. El turismo rural, como economía de escala, no lo digo yo, es una constatación, es un hecho. Es imposible tener rentabilidades. Funciona, pero no en Canarias. Funciona en toda Europa, básicamente apoyado en una economía de subvención. Y entiendo lo del turismo rural, que sirve para mantener determinados modos de producción casi como curiosidad etnográfica, sirve para mantener determinado patrimonio de arquitectura urbana en este caso, una transformación del territorio, por ejemplo en La Palma, vas por el norte y ves todos estos aterrazados impresionantes que se producen en Lanzarote, infinidad de casos, ¿no? Y bueno, son la consecuencia tradicional de una manera de entender, de resolver la economía de subsistencia, y que además ha ido configurando un paisaje. Estamos en un momento en donde queremos que se mantengan ese tipo de paisaje, es un valor añadido, entendemos que es turístico, pero eso obviamente no es gratis, a no ser que sea subvencionado, que es como se hace ahora. Hablar de economía, hablar de turismo rural, insisto, si somos responsables y serios,
tenemos que entender que no deja de ser más que una cosa más a un núcleo central que no puede ser eso, porque es sencillamente inviable. Vuelvo a mencionar, como antes hablé, hace ya bastantes años, en el año 2007, se aprobó el Plan Territorial Turístico de La Palma, cuyo modelo central, que nace 15 años anterior, se basa precisamente en el desarrollo, en los desarrollos turísticos sobre los espacios del rústico, del rural, su mayor potencial. A día de hoy, muchos años después, no se ha hecho nada. Nada es nada. Y las pocas circunstancias, ocasiones que habría de implementar otro tipo de turismo, estamos hablando tampoco de disparates, del tamaño de 200, 250, 400 camas, estamos hablando de monstruos. Bueno, eso menos que nada, es que sencillamente se ha mostrado inviable. ¿Por qué? Pues porque el tema es mucho más complejo, es un problema de trama, de red, que tiene que buscar un cierto equilibrio. Bueno, no voy a seguir, veo que me estoy ampliando. Solamente quería apuntar que, por favor, somos arquitectos, somos profesionales. La reflexión tiene que ser un poquito más rigurosa. No es solamente una cuestión de opinión o de qué pensamos, o de qué parece. No, hay que constatarla con datos, números, y además hay que someterlo a error. Y desgraciadamente la experiencia nos dice que es muy bonito hablar de ciertas cosas, pero es que no funcionan. O no funcionan en la escala única que se tiene. A mí me gustaría saber si realmente es posible el modelo este que nos ha mostrado de Singapur, teniendo en cuenta que aparte de la posición y el carácter y demás, todo irá por ir un camino a intentar ser el mejor, teniendo en cuenta que en Singapur, pues, a nivel político, pues, llevan 40 años gobernando el mismo partido, y lleva, no sé si desde 2006 o el mismo presidente y demás, entonces, claro, las decisiones pues son más directas y se puede seguir siempre un camino, pero aquí en Canarias, con todos los ayuntamientos que usted nombró antes y teniendo en cuenta que cada 4 años casi que cambiamos de presidente y demás, si es posible eso. Aunque lo quisiéramos, yo no propongo que se copie el modelo Singapur, propongo que lo tengamos como modelo para tomar una serie de decisiones, ¿no? Porque nunca podríamos ser iguales. Y efectivamente, nuestros condicionantes políticos son muy diferentes al que tienen ellos. Ellos toman todas las decisiones en el mismo centro de poder. El ayuntamiento es el cabildo es el gobierno es el que maneja todos los impuestos, no hay peleas con otros gobiernos, no hay competitividad con las regiones de al lado porque son independientes. Eso, por supuesto, condiciona muchísimo, ¿no? Pero hay cosas, ¿no?, en las que yo pienso que sí que podríamos imitarles, ¿no? Por ejemplo, en la calidad, en exigir calidad en todo lo que se haga, con los matices y subjetividades que queramos, ¿no? Pero todos sabemos cuando una cosa está bien hecha y cuando está mal hecha. Todos sabemos cuando un restaurante tiene una acústica decente y cuando tiene una acústica insoportable. Todos sabemos cuando se come bien y cuando se come mal. Si todos exigiéramos calidad y diéramos calidad cada vez que actuamos, me parece que sería una manera de empezar, por lo menos, exigiendo calidad, porque lo que no podemos hacer es ver cosas que están ocurriendo y darlas por imposibles. O sea, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que es un ejemplo nuevo que me tiene muy hablando sola, que es el plano que han sacado del nuevo puerto del Puerto de la Cruz. No sé si lo han visto. Bueno, pues cuando vean el plano, pongan nuevo puerto del Puerto de la Cruz y vean el plano, cualquier arquitecto es capaz de leer en ese plano la poca calidad que hay. Y eso no está hecho, eso podemos evitarlo. No podemos evitar todo lo hecho, pero lo que está por venir sí. Yo empezaría por ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias y pasamos al Sáhara.